¿La manchita esa que tienes es morenito o mancha del sol? Es un lamparón del aceite, Elena. Ah, ¿Qué quieres que te se diga? te ha quemado la piel. No, hija. Ya sabes que yo con las camisetas cuando comemos alguna cosa me salpico. Nada, no te preocupes que luego le echo el flis, como dicen, y... Pues si te estaba diciendo de la piel. No, que yo tengo la piel impoluta como un bebé. Es que no vale eso. Empiezo yo, ¿no? Hemos dicho. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. De entre todas las infecciones que un niño puede tener, la meningitis es quizás a la que más miedo tienen los padres. No en vano, esta infección puede tener graves consecuencias, aunque no todas están provocadas por bacterias, que son las que realmente pueden poner en peligro la vida del niño. Pero, ¿qué síntomas produce una meningitis? ¿Qué diferencia hay entre una meningitis buena y una mala? ¿Cómo sospechamos los pediatras que un niño puede tener una meningitis? ¿Y cómo la podemos prevenir? ¿Hay algo que los padres puedan hacer para proteger a sus hijos? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre las meningitis. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos otra semana más a este podcast de Sin Cita Previa, el podcast de Adeslas. Hoy, en este episodio 101, vamos a hablar sobre las meningitis. Pero antes, deciros que muchísimas gracias a todos los que cada semana nos escucháis, nos dejáis buenas valoraciones, se lo decís a vuestros vecinos, a vuestros primos, a todos, porque eso nos ayuda un montón a seguir y además hace que cada vez esta comunidad sea más grande y llegue a más personas. Hoy has venido sola, ¿no? No, me presentas. ahora iba a ello. Está aquí Gonzalo, ¿Qué tal, saluda. Elena? Este es un tema que a ti te gusta mucho, las meningitis y las bronquiolitis es lo que más te gusta. Bueno, es de lo que más estudios he hecho Claro. como pediatra. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre las meningitis, que yo creo que es como que viene el coco, ¿no? Yo creo que es una de las palabras que más miedo le da a escuchar a unos padres y bueno, os venimos a contar lo que es, lo que os debe preocupar y deciros que por suerte la mayoría de estas meningitis van a ser virales y van a curar sin ninguna importancia, pero bueno, os vamos a contar cuáles son, los tipos que hay, las cosas que os deben preocupar y cuáles son las que por las que sí o sí deberéis buscar atención médica. Bueno, realmente no va a decir, vengo buscando atención médica por una meningitis mala, ¿no? Vengo Que habrá que preocupado. ver eso, realmente saber reconocer los síntomas de una meningitis y luego ya los pediatras, si realmente el niño tiene una meningitis, pues estableceremos si es de eso que se dice en la cultura popular, si es una meningitis buena o una meningitis mala, que luego veremos un poco la diferencia o por qué ponemos ese término un poco más coloquial, ¿no? Y un poquito de contexto, ¿no? En la actualidad la incidencia de la meningitis bacteriana, las que están provocadas por bacterias, que son las que realmente pueden tener una alta tasa de mortalidad y de secuelas, no es muy alta en España. ¿Vale? O sea, no estamos viendo los pediatras de atención primaria todas las semanas un niño en nuestro cupo con meningitis bacteriana. No, eso De sería hecho, casi nunca. una desgracia, ¿vale? O sea, casi nunca lo vemos. De vez en cuando te salta algún informe de urgencias o de vez en cuando derivas a algún niño a urgencias que luego realmente tiene una meningitis bacteriana, pero es poco frecuente, ¿no? Por suerte, como casi todo en pediatría, lo raro grave es poco frecuente, pero nadie quiere ser el pediatra que no se dio cuenta o que un padre consulte tarde y era una meningitis. Entonces, bueno. Yo, por poner unos datos, sí que diría que, para que lo tengan en cuenta nuestros oyentes, en España al año se diagnostican unos 100 casos de meningitis bacterianas en niños. Que a ver, que son muchas, dicho así, 100, pero realmente son números que no son... Imaginaos la cantidad de niños que hay en España y pues eso, que cuando te tocó la mala, pero no es una cosa tan frecuente. Pero realmente esos pocos casos, entre comillas, pueden tener consecuencias muy graves, ¿no? Tanto en mortalidad como en secuelas. Y hace no tantos años, sobre todo antes del año 2000, la incidencia de estas infecciones, de las meningitis bacterianas, sí que era mucho más alta, pero gracias a la vacunación, que ahora tenemos varias vacunas que nos previenen de las bacterias que sobre todo provocan meningitis, esta incidencia ha disminuido y los pediatras más jóvenes no estamos tan acostumbrados a verlas como la pueden ver los pediatras que nos atendían a nosotros cuando éramos pequeños. Sí, de hecho hubo
en el año 96 hubo una campaña de vacunación masiva a toda la población, que muchos de los que hoy somos padres lo recordaremos que nos las pusieron en el colegio, y fue porque hubo un brote de meningitis C. Entonces, bueno, poco a poco se han ido incluyendo cada vez más vacunas, hay mucha conciencia vacunal y poco a poco pues estos casos de meningitis graves pues han descendido mucho y por suerte, como dice Gonzalo, pues los vemos muy poco. Yo puedo contar con los dedos de las manos los casos que en mis 14 años de profesión en pediatría he visto. Y tú, Gonzalo, seguro que los recuerdas, que son muy poquitos. Pero bueno, tienen secuelas graves, es una enfermedad que afecta sobre todo a niños pequeños, aunque también hay un segundo pico en la adolescencia y luego también en personas mayores. Entonces, bueno, nos parecía tan interesante hablaros de esta enfermedad, igual que os hablamos de tantas itis, pues la meningitis es otra que tiene que formar parte de otro episodio. Bueno, vamos a hablar que como todas las itis, ya creo que nuestros oyentes saben que es algo que se inflama, ¿no? Pero en este caso es la meningitis. ¿Qué es lo que se inflama? Pues la meninge, ¿no? La meninge, que son las capas que recubren al cerebro. O sea, no es el cerebro el que se inflama, sino las capas que lo recubren. Y como consecuencia de esta inflamación, aumenta la presión dentro de la cabeza y esto da todos los síntomas que se producen propios a una meningitis, que a todos nos pueden sonar, que es dolor de cabeza, ganas de dormir, vómitos y bueno, la típica rigidez de nuca, que es muy típica y por la que muchos padres se asustan cuando el niño dice es que me duele el cuello y además, o sea, como todas las itis, pues pueden tener fiebre. Y dos tipos de meningitis, ¿no, Elena? Sobre todo, hay muchos más, pero bueno, dentro de los frecuentes y los que solemos diagnosticar, dos tipos. Los que están causados por virus, que tienen un curso benigno, es decir, se curan solas como cualquier virus, en principio, sin tener que hacer nada especial, más allá de un tratamiento de mantenimiento, y estas sí que son mucho más frecuentes. Normalmente hay unas 10 meningitis por virus por cada meningitis bacteriana, ¿vale? Y de estas sí que hemos visto más, No, de estas hemos visto un montón. Sí. Quiero decir, normalmente cuando vemos una meningitis en urgencias o cuando derivas a un niño a la consulta de atención primaria al hospital, la meningitis que se diagnostica es esta. Y sobre todo lo provocan los enterovirus, que es el grupo de virus que más frecuentemente provoca meningitis. Y luego están, que ya lo hemos hablado un poquito antes, ¿no? Las causadas por bacterias, que sí que son mucho menos frecuentes, pero que sin un tratamiento antibiótico puesto en cuanto antes puede tener un desenlace fatal, tanto para la mortalidad, que puede estar cercana al 10%, e incluso para dejar secuelas, que se han visto que los supervivientes de una meningitis pueden estar cerca del 20%, como infartos cerebrales, sordera, incluso si son niños muy pequeñitos, de desarrollo posterior a la parálisis cerebral infantil. ¿Y qué bacterias lo causan? Pues bueno, las dos más frecuentes son el neumococo y el meningococo, y bueno, también hay que hacer una mención al Haemophilus influenza, pero que este sí que es muy raro porque las campañas de vacunación son ya mucho más antiguas y se vacuna a toda la población y es muy raro ver las meningitis por Haemophilus. Pero bueno, las que normalmente vemos por bacterias son por neumococo y meningococo. Y aquí está un poco lo que decíamos, ¿no? La diferencia entre la meningitis buena, que son las de los enterovirus, ¿no? Cuando diagnosticas a un niño y el padre le dices, tiene una meningitis, pero tranquilo, que es de las buenas, porque eso más o menos todos lo entienden. O hay veces que te toca decir, no, es de las malas, porque es por bacterias, hay que poner antibiótico y ya veremos un poco la evolución que tiene. Pero cuéntame un poquito más de los síntomas, Elena, que los has dicho un poco de pasada ahí cuando decías que aumentaba ahí la presión dentro de la cabeza, porque al final eso es por lo que nos van a traer los padres, los niños a la consulta, ¿no? Bueno, no siempre nos lo van a veces cuando lo he dicho, si se quejan de rigidez en el cuello, pues eso a los padres les alerta mucho porque enseguida piensan en la meningitis, pero es verdad que la mayoría de las veces son síntomas inespecíficos y que además son indistinguibles de cuando cursan con otro tipo de infección. ¿Qué pasa? Pues que son niños que se encuentran mal, tienen fiebre, les duele la cabeza, vomitan y en ocasiones, como suele ocurrir, por ejemplo, las víricas, en contexto de infecciones víricas, pues incluso, por ejemplo, pueden tener diarrea. Entonces es muy importante la exploración que en ese momento hacemos los pediatras porque tenemos que ver cuál es el estado general del niño, si encontramos signos meningeos, que no es solo la rigidez de nuca, sino que es una rigidez a la hora de doblar las piernas, o en los niños pequeñitos, derivados de ese aumento de presión de las capas que recubren al cerebro, podríamos ver incluso la fontanela abombada. Y hay ocasiones en las que es solo fiebre, ¿vale? Es verdad que
el diagnóstico va a ser hacer una punción lumbar, que ahora lo vamos a contar, y ahí nos va a orientar además qué tipo de meningitis, pero la cefalea con un niño que está con fiebre y muy afectado y que además encontramos rigidez de nuca, pues eso nos orienta muchísimo al diagnóstico y esos son los niños que tenemos que identificar y a los cuales le tenemos que hacer pruebas. Sí, y son a los que si estamos en primaria vamos a mandar a urgencias 100% seguro. O sea, ya habéis visto que es una enfermedad que puede ser muy grave y no nos vamos a quedar con la duda. Si un pediatra tiene una duda de que un niño tiene una meningitis, no dudéis que lo va a mandar al hospital. No te va a decir, bueno, tráemelo mañana a ver cómo está, porque esas horas sí que pueden ser importantes. Y luego, también aquí muy importante, las meningitis provocadas por meningococo, que es una de las bacterias que puede provocar la meningitis, puede ir asociada a una sepsis, ¿no? Que es lo que se viene a decir que es como la infección de la sangre. Y en este caso pueden aparecer petequias, que son esas manchitas que os hemos contado en otros episodios, oscuras, como rojo vino, por así decirlo, que cuando pasamos el dedo por encima no desaparecen, incluso moratones. Que aparecen muy rápidamente e incluso tienden a confluir. O sea, eso hay que consultar rápido. Claro, fiebre y esas manchitas a urgencias, no tengáis ninguna duda. Y respecto a lo de la rigidez de nuca, recordaros que hay muchísimos cuadros infecciosos que pueden cursar con rigidez de nuca. La mayoría de las fiebres en contexto de virus cursan con dolor muscular y eso puede dar dolor en la región cervical. Las faringoamigdalitis, las famosas anginas, pueden dar rigidez muscular. Las neumonías pueden dar rigidez muscular. O sea que el hecho de tener rigidez de nuca y en contexto de fiebre hay que explorarlos, pero que sepáis que la causa menos frecuente va a ser tener una meningitis. Pediconsejo. Vacunar a tus hijos es ofrecerles un futuro mejor. Por ejemplo, estarás previniendo la mayoría de las bacterias que causan meningitis. Bueno, ya hemos contado muchas de las cosas de la meningitis, pero ¿cómo diagnosticamos una meningitis y podemos confirmar que es una meningitis? Pues solo hay una prueba. Y esto a veces a los padres les cuesta entenderlo y dicen, no podemos hacer otra cosa y tal, porque es una prueba que los padres conocen, que asusta, pero que es la única que realmente nos va a decir si un niño tiene una meningitis o no. Cuando tenemos una alta sospecha de una meningitis, ese niño que contábamos antes, que le olía mucho la cabeza, la rigidez de nuca, lo único que vamos a poder hacer es, para diagnosticarlo, es una punción lumbar, que consiste con una aguja muy finita, dar un pinchazo en la parte de abajo de la espalda, entre dos vértebras, ir al canal vertebral, que ahí están las meninges, y coger un poquito del líquido cefalorraquídeo para analizarlo en el laboratorio. Y si ese líquido cefalorraquídeo está inflamado, pues diremos que tiene una meningitis. Y además esto nos permite ya no solo decir si tiene o no tiene, sino según los datos del laboratorio que encontremos, y hay... ¿Qué tipos de células? Eso es, si hay más glucosa, menos glucosa, proteínas, cosas que miramos los médicos, podemos catalogar y con una serie de scores decidir si esa meningitis nos parece de las buenas o nos parece de las malas a la espera de un cultivo, ¿no? Y esto es muy importante porque todas las meningitis que sospechemos que tienen origen bacteriano, que son estas que tienen que pueden tener, o sea, que tienen tasa de mortalidad y tasa alta de secuelas, el diagnóstico, como en todo el diagnóstico y el tratamiento, como en otras infecciones bacterianas, va a ser poner antibiótico. Por eso es muy importante, siempre cuando tengan los niños signos compatibles y síntomas con meningitis, vamos a recoger un líquido cefalorraquídeo y en cuestión de 1 a 2 horas tendremos algunos datos que nos orientan. Es verdad que el diagnóstico definitivo lo vamos a tener cuando en esa muestra de líquido cefalorraquídeo a las 24 o 48 horas crece el bicho en cuestión, pero sí que va a haber muchos datos indirectos que nos van a apoyar el diagnóstico. Además, vamos a hacer una analítica, vamos a recoger un cultivo de sangre, todo eso nos va a apoyar el diagnóstico de frente a qué tipo estamos. Y en el caso de las bacterianas va a ser antibiótico. En general, dirigido a la mayoría de los con los que vamos a cubrir la mayoría de los gérmenes que causan meningitis en los niños. Ante la duda, a veces se puede poner, si es dudoso el líquido cefalorraquídeo, pues vamos a poner antibiótico y si luego es negativo el cultivo lo vamos a suspender. Y en el caso de las meningitis por virus, pues nos podemos quedar tranquilos, no hay que poner ningún tratamiento antiviral porque el diagnóstico, el pronóstico es muy bueno, pero si el niño tiene muchos síntomas, está muy afectado, por ejemplo, por el dolor, pues se quedará ingresado
pues para poner analgesia por vena, por ejemplo. De hecho, hay meningitis, cuando hacemos esa punción lumbar y es analítica y nos parece que es clarísimamente, sin prácticamente fallar, que es una meningitis por virus. Si el niño se encuentra bien, a lo mejor fue el típico niño que fue a urgencias y solo tenía fiebre y dolor de cabeza, pero le ves un poco la rigidez de nuca, pero está estupendo, pues ese niño incluso le podrías llegar a mandar a casa. O sea que no todas las meningitis al 100% tienen que ingresar. Va a depender de cómo se encuentre el niño en ese momento. Las bacterianas, desde luego que sí, porque el tratamiento antibiótico que ha dicho Elena es intravenoso y suele durar pues por lo menos una semana, 10 días, 14, dependiendo del tratamiento del bicho al final que se encuentra en el cultivo. Y normalmente, durante las primeras horas, suelen ser niños que ingresan en cuidados intensivos. Obviamente el que está muy malito siempre va a ingresar en cuidados intensivos, pero ante esas primeras horas también nos gusta a los pediatras a lo mejor que estén en cuidados intensivos para que tengan una monitorización estrecha, que haya un médico y una enfermera que estén mucho más pendientes de él, que si a lo mejor está en una planta con un montón de niños más, con otra patología, que el seguimiento a lo mejor en ese momento, en esas primeras horas, no se puede hacer tan a pie de cama, por así decirlo, ¿no? Y luego, por supuesto, habrá que hacer un tratamiento en el caso de las bacterianas, si han provocado secuelas, pues un tratamiento de las secuelas y un seguimiento posterior para ver que el desarrollo neurológico de ese niño que ha tenido una meningitis bacteriana es el adecuado. ¿Y cómo vamos a prevenirlas, Elena? Porque esto está muy bien, ya lo hemos aprendido a diagnosticar, los padres, el tratamiento, pero casi mejor no pasarlas, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la prevención? Pues mira, la causa más frecuente de las meningitis en los niños son el neumococo y el meningococo, y por suerte la mayoría de los serotipos que van a cursar con este tipo de infecciones graves están cubiertos por las vacunas que ponemos en el calendario vacunal. Ya has hablado antes de las meningitis por hemófilus, ya hace muchos años que se vacuna y prácticamente han desaparecido, no se ven, yo no he visto ninguna. No, yo tampoco. Y frente al neumococo y a los meningococos son casos esporádicos, pero aún los vemos. Lo único que podemos hacer para prevenirlas es vacunar a nuestros hijos. Somos un país que vacunamos mucho, pero no dejemos de hacerlo porque es importante para que no haya casos, evitar las secuelas y evitar que otros niños de un caso pueda haber otros casos contagiados. Estas son las vacunas del neumococo, de la meningitis B, la meningitis tetravalente, que incluye los serotipos A, C, W, Y, y estas todas están recomendadas por la Asociación Española de Pediatría y están en los calendarios vacunales de las diferentes comunidades autónomas y recomiendan que al menos todos los lactantes menores de 12 meses hayan recibido al menos una dosis de todas estas vacunas. Así que frente a las meningitis tenemos las vacunas y no debemos dejar de ponerlas. Y luego faltarían las víricas. ¿Cómo se previene un virus? Pues lo sabemos todos, ¿no? Lavándonos Cuando el niño está las manos. malo, lavarse bien las manos, no compartiendo objetos, intentar no llevar a los niños al colegio o a la escuela si están malitos, porque eso siempre va a hacer que en ese momento más agudo, cuando un niño está malo, obviamente tú, si te dicen, tu hijo tiene una meningitis, obviamente no lo vas a llevar al día siguiente a la escuela, pero hay muchos de estos virus que provocan una diarrea simplemente. Entonces, cualquier virus de estos, la forma de prevenirlo va a ser las medidas higiénicas que os hemos contado en otras ocasiones. Y bueno, Elena, yo creo que lo vamos a dejar aquí, que no quiero que quede un episodio en el que parece que queramos meter miedo a nuestros oyentes, y creo que hemos contado suficiente de las meningitis para que sepan lo que son y sepan cómo identificarlas. Pues a mí me parece muy bien, así que para recordar, sobre todo, que si vuestros hijos se encuentran mal y tenéis dudas, es preferible siempre acudir al médico, quien explorará al niño en cuestión y podrá orientaros hacia qué tipo de enfermedad tiene vuestro hijo. Por suerte, las meningitis son poco frecuentes y no va a ser el caso. Venga, vamos con el resumen del episodio de hoy. La meningitis es una enfermedad infecciosa de las capas que rodean el cerebro. A pesar de que puede ser una enfermedad grave y mortal, la mayoría de las meningitis son buenas, ya que su causa es vírica y se curan solas sin dejar secuelas. Los síntomas que produce una meningitis son inespecíficos, como la fiebre, los vómitos y el dolor de cabeza. Además, el niño suele encontrarse realmente mal. Para diagnosticar una meningitis es necesario realizar una punción lumbar. Con el líquido que obtenemos podemos confirmar el diagnóstico y decidir qué tratamiento es necesario. Tras el diagnóstico de una meningitis, el ingreso hospitalario suele realizarse, y en el caso de las bacterianas, para completar el tratamiento antibiótico y vigilar la aparición de secuelas. En la actualidad existen muchas vacunas que previenen las meningitis. No dudes en ponérsela a tus hijos porque es ofrecerles una herramienta para protegerse contra una enfermedad que puede ser muy grave.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración de 5 estrellas tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos escucháis. Y por supuesto, gracias a Deslas por promover la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres cuidéis mejor a vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. El mundo está lleno de pequeñas alegrías. El arte consiste en saber distinguirlas. Litai Po Dixit.